como en este caso se tiene el dimensionamiento de una pieza simétrica internamente. Podemos dimensionarla, la pieza simétrica internamente, por este método tradicional, con dos líneas de extensión, o podemos hacerla de una manera incompleta. De tal manera, pues, de que acá salga una sola línea de extensión, con su línea de dimensión incompleta, pero que de todas maneras, como en el caso anterior, sobrepase la línea de simetría. Y encima, el correspondiente texto. Como ustedes pueden ver, esto parece mucho más descentralizado, mucho más que este otro, ¿eh? La idea es que no haya confusión y que todo esté claro. Precisamente por eso es de que en esta línea de dimensión, o en las líneas de dimensión que tiene este dimensionamiento interno, el texto no vaya en una sola línea centrada en la línea de dimensión, porque en realidad este texto debería de ir en el medio de la línea de dimensión, de igual manera que este otro. Pero al momento de observar el dibujo, puede haber una confusión en la observación, ya que un número está encima del otro, alineados. Precisamente para que no haya esa confusión, es de que el texto en esta línea de dimensión se le ubica un tanto a la derecha, en el otro un tanto a la izquierda y así sucesivamente. De tal manera de que cuando uno observa el dibujo claramente ve la dimensión que quiere ver y no se va a producir ninguna confusión. De igual manera acá. Eso hay que tener en consideración cuando tenga que hacerse el dimensionado, el acotamiento de diámetros de piezas simétricas en la parte interior. Regla 18. En los casos de medio corte hay que acotar los diámetros de esta manera. En este caso yo quiero hacer una observación. Delegado, ¿está el delegado ahí? Allá. ¿Se me escucha normal, señor delegado? Ah, ya, muy bien. En este caso yo quiero hacer una observación. Este curso tiene la tradición de ser un curso ágil, dinámico. ¿Por qué? Porque el curso es interesante. Porque obviamente estoy aprendiendo la teoría, no solamente para conocer la teoría de diseño, sino más que conocer para aplicarlo. Y la aplicación, precisamente en este curso, tiene que darse en todo momento. En todo momento. No solamente la aplicación tiene que darse, pues, cuando yo voy a dibujar. La aplicación se da cuando yo leo un plano. Cuando yo interpreto ese plano. Cuando yo observo ese dibujo. Y obviamente, eso me lleva a tener una actitud proactiva, pues. Y la observación precisamente va en ese sentido, ¿eh? ¿Cuál es la observación que puedo hacer? De que mis 15 participantes
no dicen nada frente a lo que se les muestra, ¿ve? Frente a lo que se les muestra. Obviamente ellos están, yo supongo que así sea, ¿no? Porque sí tengo varios cursos a donde mis participantes, después de pasar lista, se van ahí, creo que tienen su piscina, tienen ahí su cuarto de descanso, o si se van al televisor, pero una vez de que pasen lista, no escuchan al profesor. Hacen cualquier otra actividad, pero no escuchan. ¿Por qué? Porque dicen que están grabando, ¿ve? Y ya después con la grabación lo van a escuchar al profesor y lo van a estudiar, ¿no? Cuando el profesor les ha recomendado y les ha dicho, ¿no? Este curso tiene la bondad precisamente de sacarte a ti como un técnico ya. Todavía no has llegado a la mitad de tu carrera, pero ya puedes tener una actividad práctica, ya digamos, una preingeniería. ¿Ve? ¿En qué puede ser preingeniero? En diseño. Y yo te he dicho, ¿ve? Si tú aprovechas bien este curso, no vas a tener mayor problemas en que puedas conseguir cualquier actividad relacionada con diseño. Y las empresas necesitan esos especialistas. En vez del dibujante, necesitan un ingeniero que todavía no sea ingeniero, pero que conozca de ingeniería y además que dibuje bien. Claro, dibujar bien es relativo porque vas a dibujar con Inventor o con AutoCAD o con otros softwares que hay en el mercado. Entonces, solamente es conocer el software para que tú puedas hacer y además hacer prácticas de dibujo y no hay ningún inconveniente. Con la aplicación que tú conoces de la parte teórica, entonces no vas a tener mayores problemas. Pero sí vas a tener dificultades incluso en mis exámenes si sigues con una actitud un tanto pasiva. ¿Ve? Yo pensé de que cuando mostré esta página que ustedes ven en la pantalla, respecto a la regla 18, al toque más de uno de mis 15 participantes iba a abrir su micro e iba a protestar. ¿Ve? ¿Por qué iba a protestar? Porque obviamente lo que está mal hay que corregirlo. Y lo que el profesor trae como error, inmediatamente uno en una clase presencial levanta la mano y dice su observación. En este caso, abro mi micro y le digo, mire, profesor, los dibujos que usted nos está mostrando están mal dibujados, pues. ¿Y por qué deben estar mal o por qué están mal dibujados? Porque ya ustedes ya conocen cortes, pues. Ya conocen qué cosa es un medio corte, ¿eh? Y saben, si observan bien, precisamente por eso es, ¿eh? Yo te he sugerido de que todas las clases que lleves conmigo me escuches, porque yo te voy a dar la carnecita para diseño. De tal manera de que si tú me escuchas, después repasas las separatas o lo que te estoy explicando, mínimamente ya vas a tener la carnecita. ¿Eh? Ya después tú vas incrementando ese conocimiento. ¿Eh? Pero tienes que seguir la clase. ¿Eh? Y parece que ninguno de mis 15 participantes está siguiendo la clase. ¿Por qué? Porque no dicen nada frente a lo que sucede. ¿Eh? ¿Y qué está sucediendo acá? Que estos dos dibujos están mal dibujados, pues. Transgreden las reglas de ISO. Eso también es aplicación. Eso es dinamismo, ¿ve? Yo no quiero que vengas a mis clases y escuches, ¿ve? Te aburres, pues, te duermes, ¿ve? Y lo haces dormir también al profesor. Precisamente te traigo esto, así mal dibujados, para ver cuál es tu reacción, ¿ve? Si en realidad me estás escuchando o no me estás escuchando. Si estás tomando atención, mejor dicho, en pocas palabras, ¿estás aprendiendo o no?
La evidencia y la observación que yo doy es de que mis participantes no están aprendiendo. Pero bueno, pues yo ya he dado mi opinión, ya he dado mis sugerencias, ya les he hablado, les he dicho cómo son las cosas, ya cada persona es responsable de sus actos. El hecho que estos dos dibujos estén mal dibujados, porque en realidad no debería de ser así, cuando el medio corte tiene un eje de simetría horizontal, el medio corte se representa en la parte inferior de ese eje de simetría. Y cuando el medio corte está representado en una pieza que tiene un eje de simetría vertical, el medio corte no va a la izquierda, sino va representado a la derecha, profesor. Eso era lo que usted debería de corregir ahí. Entonces yo te hubiese dicho, muy bien, tú me estás siguiendo la clase, te agradezco, sigue con esa atención y precisamente eso era lo que yo quería. He conseguido lo que yo quería. ¿Y qué cosa es lo que yo quiero al traerte estos dibujos? Precisamente que tú corrijas inmediatamente. Muy bien. Además de que está mal dibujado, eso no implica que sí se puede aplicar las reglas de dimensionamiento de diámetros en medio corte. Como tú puedes ver, en el medio corte los diámetros interiores se hacen con un dimensionado incompleto. 1, 2 y 3. Y los diámetros exteriores con un dimensionado completo, como puedes observarlo. Las dimensiones exteriores están por acá, con la regla que hemos visto anteriormente, y las dimensiones interiores están por este otro lado. ¿Ya? De igual manera acá, las dimensiones de los diámetros se han representado de una manera incompleta. Claro, las líneas de dimensión no deberían de estar dirigidas hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Precisamente ya te expliqué, ya te dije de que tengas mucho cuidado con la información de Internet. Y vuelvo a reiterarte, en Internet a la hora de estas, antes podía decirse que el Internet era una fuente de conocimiento. Ahora podríamos decir de que el Internet es una fuente de confusión. ¿Por qué? Porque ya se comercializó, ¿ve? Tanto se ha entrado ahí, se ha comercializado y ahora cualquier persona puede meterse y cualquier persona puede hablar lo que le da la gana, ya sea científico o no científico. Y hay muchas personas que sin tener una base profesional se ponen pues a enseñar AutoCAD o si no Inventor o si no diseño y producto de ello es esto lo que tú estás viendo, ¿eh? Lo contrario a las reglas de ISO. Desde el punto de vista obviamente de el diseño de acuerdo a las normas ISO. En el tercer cuadrante que es el que estamos viendo nosotros. Muy bien. Ahora vamos a tener la regla 19 que nos va a hablar acerca de las líneas de referencia o las líneas de extensión. Regla número 19. Nunca debes trazar la línea de referencia de una vista a otra. Como en este caso. En este caso tienes la vista frontal y la vista lateral derecha. Nunca debes de trazar esta línea de extensión de esta vista con la línea de extensión de la otra vista. Nunca. Siempre el dimensionamiento corresponde a una sola vista, como anteriormente también hemos remarcado en eso. Hay que procurar, te dice ISO, hay que procurar que las líneas de referencia o las líneas de extensión no se corten con las líneas de dimensionamiento ni con otras líneas de extensión. Hay que procurar, te dice, ¿eh?
Claro, eso no vas a poder evitarlo. En muchas oportunidades las líneas de extensión se van a cruzar. Lo que hizo te dice, hay que procurar que si se cruzan, se crucen, pero en la menor cantidad posible. Hay que procurar que no se crucen entre sí estas líneas de referencia o de extensión y que tampoco se cruce con las líneas de dimensión. Como en este caso, esta línea de extensión se cruza con la línea de dimensión. Como en este otro caso, esta línea de dimensión se cruza con esta línea de extensión. Sacando las líneas de dimensiones más grandes hacia afuera, resolvemos el problema parcialmente, porque esta línea de extensión se cruza con esta otra línea de extensión. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya no podemos hacer nada más. Hay cosas inevitables que hay que aceptarlas simple y llanamente. Pero al momento de cruzarse estas dos líneas de extensión, no conducen a ninguna confusión. Ese es lo de bueno. En cambio acá, sí, mucha confusión se produce cuando se cruzan las líneas de extensión o de referencia entre sí o con líneas de dimensión. Regla 21. Se puede utilizar como líneas de referencia o líneas de extensión los lados o las aristas del objeto. Los lados o las aristas del objeto. Se puede utilizar como línea de referencia o de extensión las líneas de ejes, como en este caso. Acá tenemos este dimensionamiento a donde este lado del objeto vendría a ser la línea de referencia o de extensión. Este otro lado del objeto vendría a ser la otra línea de referencia o de extensión. Entre estas dos líneas de referencia o de extensión colocamos la línea de dimensión con su correspondiente extremos y su texto alineado en la parte superior. Lo mismo sucede con esta otra dimensión y con esta otra. ¿Por qué? Porque las líneas de extensión o de dimensión pueden ser reemplazadas por las aristas o extremos del objeto o por las líneas extremas del objeto. Pero también pueden ser reemplazadas por las líneas de ejes. Acá tenemos este arco a donde tiene este eje horizontal, al igual que este, y tiene un eje vertical y tiene otro eje vertical. Este eje vertical lo estamos utilizando como línea de referencia o de extensión, al igual que en este otro lado, para que entre ellos pongamos esta línea de dimensión y con el correspondiente texto que nos está indicando la distancia que hay del centro de este arco hasta el centro de este otro arco. De igual manera acá, estas líneas de ejes nos están sirviendo como líneas de extensión para colocar nuestra línea de dimensión y saber cuál es la distancia que hay del centro o la distancia que hay entre los centros de los dos agujeros. Regla número 21. La regla número 22 te dice, cuando tengas que dimensionar y el dimensionado no te salga claramente, no notas de que tú estás representando un dimensionamiento claro, entonces las líneas de referencia o de extensión pueden tener o se pueden colocar con un determinado ángulo. Porque fíjate, ¿ve? Acá tenemos esta pieza, a donde en esta parte de acá viene una parte cónica y esta parte de acá cilíndrica. Y por consiguiente, si yo quisiera representar, digamos, esa dimensión por este lado, entonces tendría que
sacar una línea de extensión por este lado así, otra línea de extensión por este lado así, y entre ellos colocar la línea de dimensión. Como la inclinación de esto no está muy pronunciado, entonces estéticamente no se va a ver bien y además no va a estar claro. Por consiguiente, en vez de sacar una línea de extensión de esta manera, le pongo un determinado ángulo acá y saco una línea de extensión de esta manera. Con ese mismo ángulo saco otra línea de extensión desde este otro vértice y entre ellos le coloco la línea de dimensión. Entonces ya me sale el dimensionamiento mucho más claro para poderlo identificar y poderlo entender. Obviamente que encima de esta línea de dimensión, alineado, le pongo el texto correspondiente. ¿Ya? Entonces, de esta manera queda clara, legible, entendible lo que estamos dimensionando, sin ninguna confusión. Regla número 23. Con la regla número 23 vamos a hablar un poco acerca de el texto, ya que en este caso dice cifra de cota, ¿eh? Mejor es texto, porque como ya ustedes saben, el texto en el dimensionamiento puede ser numérico, puede ser literal o puede ser simbólico, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es cómo va a ir el texto en el dimensionamiento. ISO es claro en eso, ¿ya? Es claro en eso. El texto en el dibujo tiene que estar claramente puesto, tiene que estar claramente visible. Nadie tiene que interferir con el texto. Eso es lo que te dice ISO. Y la regla 23 te dice, para que el texto no tenga ninguna interferencia, ¿qué es lo que puedes hacer? A, puedes desplazar el texto, como en este caso. Línea de extensión, línea de extensión, línea de dimensión y el texto debería de venir acá. Pero como ahí está la línea de eje, lo sacas, lo desplazas a un costado y ya tienes el texto limpio, texto simbólico y texto numérico. Pero también puedes, B, interrumpir las líneas con que interfiere el texto, como en este caso. Línea de extensión, línea de extensión, línea de dimensión con sus extremos, y para que el texto vaya en la parte central, interfiero la línea de ejes. Lo corto ahí, para que no haya ningún cruce. De tal manera que el texto simbólico y numérico vaya claramente puesta en el objeto. O también para colocar el texto sin que interfiera con ninguna línea, puedo utilizar flechas de referencia. Flechas de referencia. En este caso, con una directriz, indico que este diámetro es de 10 milímetros. Con esta otra directriz, le digo que esta superficie es cuadrada, de lado de 22 milímetros y una circunferencia inscrita de 28 milímetros. ¿Ya? Entonces, para que no interfiera el texto, puedo hacer estas tres acciones. Eso es lo que me dice la regla 23. La regla 24 me dice, el texto tiene que estar alineado con la línea de dimensión.
el texto debe de estar centrado o debe de estar alineado con la línea de dimensión. Eso es lo que me dice la regla 24. La regla 25 me dice lo siguiente. Todas las dimensiones que pongas en tu plano se debe de sobreentender de que están en milímetros. Que obviamente no lo vas a indicar, como lo hemos visto anteriormente. Todas las dimensiones que pones en tu plano están representados en milímetros, que no lo vas a poner en tu plano. O sea, ¿acá qué significa? De que este diámetro mide 34, ¿qué? Milímetros, pero no lo colocamos. Este diámetro mide 16 milímetros. Este lado de este cuadrado mide 22 milímetros. ¿Y por qué no lo colocamos la unidad de milímetros? Porque ISO te dice que no hay que colocarlo porque todo el mundo sabe que todos los planos hechos por ISO básicamente están hechos en milímetros. Ahí no hay duda. Tú vas a un plano hecho por ISO y vas a suponer de que todas las medidas están en milímetros. Y esa suposición es correcta. Ahora, si vas a dibujar con otra escala o con otras unidades, ahí sí tienes que ponerla. Por ejemplo, no, profesor, yo no voy a dibujar este dibujo en milímetros, sino voy a dibujar en centímetros. Por consiguiente, acá yo tengo un diámetro de 34 centímetros. Entonces, después de 34 tendría que ponerle la unidad. Y centímetros, la unidad es cm. cm de centímetros. 16 cm, centímetros. No, yo quiero dibujar en metros. Entonces, esa escala de metros sí tengo que colocarlo en mi dibujo. Cualquier otra escala que tú utilices en tu dibujo, necesariamente tienes que indicarlo, ya sea pulgadas, ya sea pies, ya sea kilómetros, ya sea metros, decímetros, etc. Pero tus planos están representados en milímetros y por consiguiente no tienes que colocar esa unidad. Te dice la regla 25. Como en este caso, tenemos esta pieza que se ha dibujado de esta manera porque tiene una longitud bastante grande. Y cuando lo dimensionamos en metros. Por eso acá tenemos de que esta pieza desde este extremo, de extremo a extremo, mide 3 metros. Y ahí sí hay que colocarle la unidad correspondiente. Regla 26. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que el texto tiene que ir alineado con la línea de dimensión. El texto tiene que ir alineado con la línea de dimensión. De tal manera que cuando tú leas este texto, tú tienes que leerlo desde abajo y desde la derecha, generalmente. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. El texto está alineado con la línea de dimensión. De tal manera que generalmente lo vas a leer en una posición normal. ¿Qué significa la lectura del texto en una posición normal?
es cuando tú tienes la hoja de dibujo puesta normalmente, ¿ya? Pongamos, si has dibujado verticalmente, ahí está tu hoja de dibujo. A donde tiene la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Y ya lo dimensionaste. En esa posición normal, tú tienes que leer tu texto desde abajo y desde la derecha preferentemente, o sea, generalmente. Aunque algunas medidas no lo vas a leer de esa manera, sino lo vas a leer desde la izquierda. Pero lo que sí debe de quedar claro es que el texto de tu dimensionamiento está alineado con la línea de dimensión. Por eso es lo que dice acá, leerse en dirección de la línea de dimensión o de la línea de cota, sistema alineado, con plano o dibujo en posición normal de lectura del sello, o sea, del rotulado, deben de ser legibles desde abajo y desde la derecha. Esta manera de dimensionamiento no va. No va. ¿Por qué no va, profesor? Porque no está alineado con la línea de dimensión. Se reveló y él solito se pone así, como una dimensión especial. No, no va. ¿Cómo va? Va de esta manera. ¿Por qué? Porque el texto está alineado con la línea de dimensión. Además, este texto se lee desde la derecha. ¿Este texto va o no va? No va. ¿Por qué? Porque no está alineado con la línea de dimensión. Porque además debe de leerse desde la derecha y desde abajo, como en este caso. El texto se lee desde abajo. Esto no. Por consiguiente, esto no va. ¿Cómo va? De esta manera. Se lee desde abajo y desde la derecha. Generalmente. Pero hay algunas superficies que no lo vas a poder leer ni desde la derecha ni desde abajo, sino desde la izquierda, como en este caso. Esto no va. ¿Por qué no va? Porque el texto no está alineado con la línea de dimensión. Este texto sí, está alineado con la línea de dimensión. Y por consiguiente, ¿por dónde lo lees? Por la izquierda. Se lee desde la izquierda. Esta es una excepción. Acá también tenemos estas superficies inclinadas, pero ni modo vas a dimensionarlo así, pues, ¿no? Sería un absurdo. El texto va alineado con la línea de dimensión, por eso es de que se ubica de esta manera y de esta manera. Es decir, también tiene el texto la inclinación que tiene la línea de dimensión. Ahí está. Y obviamente, al estar alineado, se ubica en la parte central de la línea de dimensión. ¿Ah? Entonces, eso es lo que te dice la regla 26. Regla 27. La posición del texto depende de la inclinación de las líneas de dimensión. Claro, pues, es lógico, pues. Si el texto se alinea con la línea de dimensión, por consiguiente, entonces, el texto va a estar inclinado de acuerdo a cómo esté inclinado la línea de dimensión. Y eso es lo que se ve acá. Está inclinado hacia la derecha. También el texto está inclinado así. Está alineado. El texto está alineado en todos estos casos con la línea de dimensión. Todo se lee desde abajo. Bueno, no todo, la mayor parte. Desde abajo, desde abajo, desde la derecha, desde abajo, derecha, desde abajo, desde izquierda y desde izquierda. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 se lee desde abajo y desde la derecha, y 2, que son excepciones, desde la izquierda. ¿Ah?
Entonces, esa es la manera como tienes que leer el texto y cómo tienes que ubicarlo respecto de la línea de dimensión. Eso es lo que te dice la regla 27. Seguimos con el texto. El texto no tiene que interferir con nadie, pues. Si tienes que dimensionar dentro de una superficie sombreada, entonces lo que debes de hacer es de que las líneas sombreadas, ese sector de líneas sombreadas lo elimines allí, que en ese sector vas a colocar el texto correspondiente. Como en este caso, acá dentro de la superficie sombreada vamos a sombrear. Por consiguiente, vamos a interrumpir las líneas de sombreado. ¿Para qué? Para que el texto se pueda ver claramente. Nada más, eso es lo único que pedimos, que el texto se vea claramente puesto en la dimensión. Regla 29. También se refiere a qué? También se refiere al texto. En este caso vamos a tomar casos particulares para el texto. Casos particulares para el texto. ¿Qué te dice la regla 29? Cuando tú leas un plano y en ese plano encuentres un texto subrayado, eso te va a indicar que ese texto subrayado corresponde a una dimensión que no está en la misma escala de las otras dimensiones. De otra manera, cuando tú leas un plano y encuentres un texto subrayado, quiere decir que esa dimensión tiene otra escala diferente a la escala que has utilizado para representar tu objeto. Acá tenemos esta pieza, ¿ya? Como usted puede ver, ahí está, tiene de largo 110 disc, 24, 40 y 60, o sea, perdón, 6, ¿no? O sea, la dimensión de acá es 6 milímetros, ¿ya? De acá es 40 milímetros y acá es 24. Suponiendo de que se haya dibujado a una escala 1 a 1. Si es 1 a 1, esto corresponde a 6 milímetros, 40 milímetros y 24 milímetros. Pero esto, como está subrayado, no corresponde a 110. ¿Por qué? Porque está a otra escala diferente a las anteriores. ¿Ah? Entonces, todo texto subrayado indica que la dimensión que representa está dibujada a una escala diferente de las del dibujo. Regla 30. Si al leer los planos encuentras un texto que está entre paréntesis, entonces vas a entender que esa parte de la pieza tiene esa dimensión con ese texto
entre paréntesis. Y por consiguiente, esa parte de la pieza se utiliza, o esa parte, o esa dimensión de la pieza, se utiliza con fines de comprobación o con fines de armado. Como en este caso, ¿eh? Como tú puedes ver, todas las dimensiones están normal, pero acá lo que no está normal es esta dimensión. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis. ¿Qué significa esta dimensión de 10? Significa que esta dimensión de 10 se va a utilizar o para una prueba de esta pieza o para armarla con otra pieza. Para eso se utiliza esta dimensión que está entre paréntesis. Para alguna prueba que se le va a hacer a la pieza o cuando se quiera armar con otras piezas. Eso es lo que te dice la regla 30. Y finalmente, la regla 31 te dice lo siguiente. Si al leer los planos encuentras un texto que está subrayado y al costado un texto que está anulado, entonces eso significa que esa medida original se ha modificado. Como en este caso, ¿eh? Acá tenemos esta pieza que de extremo a extremo tiene 100 milímetros. El largo de este canal inicialmente era, vamos a ponerle de 90 milímetros. La regla 31 dice, caso particular de texto. Si al momento de leer el plano se ubica una dimensión subrayada y al costado otro texto anulado, quiere decir que esa medida anulada ha sido modificada. En otras palabras, acá tenemos que inicialmente esto mide 100 milímetros. Inicialmente el largo de este canal mide 90 milímetros. Pero después el jefe de planta vino y dijo, esta medida no va. Es muy larga. Y por consiguiente, como es muy larga, la medida ideal es de 70 milímetros. Y lo subrayó. ¿Qué quiere decir eso cuando tú vayas a la planta y tengas que tomar este plano? Ah, dices, ¿no? Antes esa medida era de 90, pero ahora lo han modificado a 70 milímetros. Esa manera de trabajo de las empresas es frecuente. ¿Por qué? Porque obviamente este es un plano. Y para modificar en el plano solamente una medida, no van a hacer de nuevo otro plano, pues. Los planos cuestan. Y además estamos en producción. Y por consiguiente, cuando ese plano está en producción, no se le puede sacar de el taller. Tiene que estar ahí. Y para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, cuando se tenga que hacer pequeños cambios en los planos, generalmente se hacen de esta manera. Acá lo han borrado. No es recomendable borrarlo porque no tiene la referencia histórica. Porque no solamente tú puedes tener, pongamos, esta distancia de 90 inicialmente. Después te diste cuenta y dices, no, la distancia correcta era 70. Claro que
Inicialmente te sirvió esta distancia, era 90, pero después se modificó algo y esta distancia también se modificó a 70. Pero después se modifica algo que en la cual va ensamblada esta pieza y puedes tener también así. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con este plano? Que se ha modificado dos veces. Inicialmente era 90, pero después se modificó a 70. Pero después se modificó a 60 y ha quedado en 60. ¿Ya? Entonces, vas a encontrar muchos planos que van a tener estas indicaciones en el texto, ¿eh? Y eso es lo que significa en cada caso. ¿Ya? Regla 32. Dimensionamiento de radios y de diámetros. Cuando tú tengas que acotar arcos de circunferencia, necesariamente vas a poner un texto combinado, literal y numérico. En la parte literal le tienes que poner la R, que significa R de radio. Cuando tengas que acotar arcos de circunferencia, como en este caso, ¿eh? El texto literal y numérico. Y el literal R de radio. Y el numérico el que corresponda a la dimensión del radio del arco. Acá también tenemos el radio de este arco. Y acá tenemos el radio de este arco de circunferencia con su texto combinado. R35, R20. Y la línea de dimensión, o mejor dicho, la flecha, debe de ser normal a la curva. Debe de ser normal al arco de circunferencia. ¿Ya? Eso es lo que te dice la regla 32. Regla 33. Cuando tengas que acotar radios, generalmente las líneas de dimensión las ubicas en la parte cóncava. ¿Ya? Generalmente en la parte cóncava. Obviamente si falta espacio por fuera, por ejemplo, porque acá debería de ser por fuera, recomendable. Pero como falta espacio ahí, entonces lo haces por la parte cóncava internamente. Ahora, cuando tú en el dibujo tengas radios pequeñitos, por ejemplo, acá en esta esquina tengo un radio de 1 milímetro, acá tengo otro radio de otro milímetro, eso no se dimensiona. Son muy pequeños para dimensionarlos. ¿Ve? Acá miren, ¿ve? Es muy pequeño para dimensionarlo. Y por consiguiente, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable en este caso es indicar con una nota o con una directriz. ¿Ya? Acá en la parte superior yo le puedo poner radios R menores a 1 milímetro, perdón, radio, ¿sí? Radios pequeños igual 1 milímetro. ¿Ya? Lo indico. O si no, también con una directriz, sin ponerle el radio, con una directriz le puedo indicar el radio correspondiente. Así. Solamente así, con una flecha. Y ahí le pongo pues R igual a 1 milímetro. Quiere decir que todos los radios pequeños llevan un radio de 1 milímetro.
o también puede ser de medio milímetro, depende. Radios pequeños no se acotan, pero sí hay que dibujarlo, no indicarlo como una parte recta, sino como cierta redondez, cierta curvatura. Y para indicarlas lo puedes hacer a través de una flecha o una directriz o a través de un texto. Muy bien, parece que nos hemos pasado largamente y yo ni cuenta me había dado, ¿eh? Claro, mis participantes, bueno, no quiero yo calificar, pero a mí me parece que si yo estoy en un aula de clases mínimamente, antes de retirarme, por lo menos pido permiso, ¿no? El hecho que estemos trabajando de una manera virtual no implica de que yo no tenga que hacer eso, al contrario, es parte de la cultura, señores. Y eso es lo que adolecemos en la uni. Y tenemos que aceleradamente aprender, pues, aceleradamente, ¿eh? Porque si no vamos a ser seres raros en una cultura que es normal, ¿eh? Porque esto de salirse de un aula de clases sin decir nada es como si te escaparas de algún lugar clandestinamente, ¿eh? ¿Y cómo pues un universitario va a entrar al aula sin saludar? Claro, en este caso también debería de ser así, ¿no? Mínimamente un saludo, ¿no? Pero ya pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Si presencialmente mis alumnos nunca saludan, peor va a ser pues un saludo virtual, ¿no? Y peor todavía va a ser una salida del aula normal, ¿no? O sea, como seres que estamos, yo estoy explicando y ustedes están escuchando, ¿eh? Es decir, es como si yo estoy al frente de ustedes y les estoy explicando, ¿eh? Y en un momento determinado, yo volteo y ustedes se levantan y sin decir nada se van. Y yo sigo explicando. ¿A quién? A nadie. Obviamente que si te lo hacen a ti, vas a quedar bastante insatisfecho, ¿eh? Entonces, como dice el refrán, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Y además también por el hecho de cultura, ¿no? Cultura, señores. Cultura de convivencia humana. Les agradezco bastante su participación a mis 10 participantes y nos vemos a mis 9, ¿no? Porque son 9. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien.